Llegó el momento de mostrarte un revisado a profundidad de los nuevos Corsair Virtuosos Max. Ponte cómodo porque en este video no voy a dejar nada a la imaginación, ya que he estado haciendo pruebas en el micrófono para ver qué tan buena es la calidad de audio en el micrófono. También en cuanto al sonido envolvente o audio espacial, he estado probando toda la tecnología de estos cascos. Empezar hablándote de la ergonomía. Mira, al principio yo estaba un poquito como renuente cuando lo vi en la página de Corsair. Yo pensaba que iban a ser incómodos porque, vamos a estar claros, la almohadilla es un poco más grande. Si lo comparas con la generación pasada, con los Corsair Virtuoso XT, te vas a dar cuenta de que la almohadilla es como un poquito más grande en este caso. Por eso es que Corsair hizo que esta parte sea así, flexible. Mira, que se puede voltear así. Me hubiese gustado de que fueras 360 grados, pero solo se puede voltear así. Es como, vamos a decir, 180 grados. Y una vez que tú dejas de usar el casco, si quieres tomarte una pausa, pues simplemente te lo pones así y fíjate, vas a poder descansar sin mayor problema, que a mí la verdad es que en cuanto a la ergonomía, a mí me fue bien. Y de entrada me encuentro con algo que a mí me encanta. Esto ya te lo voy a decir a título personal, y es que un producto de esta calidad merece un estuche. Mi primera impresión ha sido buena. Mira, aquí también tenemos los manuales y guía de inicio rápido. Esto lo vamos a poner aquí a un lado para seguir viendo qué más trae este producto. El estuche de calidad. Se siente con una muy buena calidad y esto se agradece porque una vez que tú dejas de usar el auricular, pues lógicamente lo guardas en este estuche. Vamos a ver a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Vamos allá. ¡Wow! Esto da calidad por donde quiera que tú lo mires, chicos. Qué brutal. Se siente muy bien. ¡Wow! Qué chulo el diseño. Me llama poderosamente la atención. Mira, esto no es cuero. Pareciera como que si fuese leather, pero es tela con un material. Se parece mucho al material que usan los de Apple. Y mira, me llama la atención que esto se mueve, esta rueda, mira. Esto se mueve. Vamos a ver del otro lado, también esto se mueve. Y también me gustó esto que es de tela, porque en los Virtuosos XT esto era leather o cuero. Y eso a mí se me terminó pelando con el tiempo, porque cuando tú te duchas y está mojado o sudas mucho la cabeza, pues el cuero sintético o el leather al final termina arruinándose, algo que no va a pasar con este tipo de material. Y de entrada debo decirte que me encantó. Me gusta que en la parte de arriba, mira qué brutal, aquí está la marca Corsair y esto sí está en cuero, porque aquí lógicamente no se va a arruinar con el tiempo. Aquí está, el dongle se cayó, por ahí se cayó el dongle, y tenemos también un cable de USB tipo A USB tipo C, un cable trenzado de excelente calidad. Y aquí tenemos también el micrófono y ya no hay nada más. Bueno, vamos a ver. El micrófono a mí me hubiese gustado que fuera retráctil. El dongle me llama poderosamente pero que vaina el día. Me llama la atención que el dongle es USB tipo A. No sé, en este tiempo todos están viniendo ya USB tipo C y vienen con un ligero adaptador, pero Corsair quiso irse a lo seguro y fíjate donde él me mandó un dongle sencillo y nos lo mandó con una conexión USB tipo A. No sé, es algo ya que es a título personal. Hay un montón de tecnología que me gustaron y son totalmente diferentes a los cascos de la generación pasada. Mira, en este caso tenemos dos rueditas. Mira, una ruedita en la izquierda y una ruedita en el lado derecho. Esas dos rueditas tú las mueves así, le das vueltas, que son chulísimas. Este concepto a mí me gustó y es una rueda para tú controlar la banda 2.4 y otra rueda para tú controlar la conexión con Bluetooth. Es decir, y de una vez vamos a entrar en materia. Estos cascos
puedes tener dos audios de manera simultánea. Puedes estar jugando y al mismo tiempo estar escuchando un audio o tener una llamada en tu teléfono. Y, por ejemplo, si tú quieres escuchar más la llamada que el juego, pues tú vienes aquí a la ruedita, vienes así, le das a la ruedita, ok, quiero bajar la llamada, le das aquí vuelta, bajas la llamada y si quieres, por ejemplo, subir el juego, lo haces. Es decir, que este concepto de estas dos ruedas físicas me gustaron. Trabajan brutal. En ese mismo orden, en el lado izquierdo tenemos un botón, aquí en la parte de atrás. Ahí estoy pasando imagen un poquito más de cerca. Pues en este botón es que tú haces la conexión para la banda 2.4 y para la conexión Bluetooth. Del lado izquierdo hay un botoncito en el cual tú enciendes el Bluetooth, prendes la banda 2.4, puedes también poner los cascos que se puedan emparejar con cualquier otro dispositivo que venga con Bluetooth. Pues tú simplemente presionas este botón y lo hace. Del lado derecho también hay otro botón físico. Hay dos botones físicos del lado derecho. Un botón es para la multimedia. Para, por ejemplo, si estás reproduciendo audio con tu teléfono, pues tú ahí pausa la música, haces salto de canciones. Y hay otro botón interesantísimo que es el botón que maneja la cancelación de ruido. Porque hay tres cosas que yo quiero destacar de estos cascos, que son los cascos que yo he visto. Mira, ya yo probé lo de Razer, probé también los últimos de Asus, que voy a dejarte esos enlaces aquí en la descripción. Y la verdad es que estos fueron lo que llenaron mis expectativas, porque vienen con toda la tecnología que yo quería. Vienen con cancelación de ruido y sonido ambiente. Tienen cancelación activa de ruido, tienen también sonido ambiente. Aparte de esto, vinieron también con un estuche que lo vamos a la realidad. Vamos a hacer pruebas porque no quiero que este video se me haga de una hora. Vamos a la parte de la prueba de micrófono. Aquí estoy con la aplicación de Corsair. Ustedes saben que esta aplicación está muy pulida, es muy chula. Y recuerda que el sonido Dolby Atmos o la certificación de sonido está dominado por Windows. Tú compras una licencia, es una licencia vitalicia y los cascos que vengan con esa certificación, pues tú lo vas a poder aprovechar a través de Windows, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que voy a mostrarte cómo tú puedes sacarle el rendimiento máximo. El audio que tú estás escuchando, lo estás haciendo con el micrófono. Tiene también esta opción que aquí tú puedes escuchar tu propia voz para ver cómo se está escuchando el audio del micrófono. Ciertamente que yo siento que al micrófono le falta un poquito. Me hubiese gustado, y esto ya te lo voy a decir a título personal, me hubiese gustado de que el micrófono venga con una mejor calidad, porque ya yo he probado otras marcas que vienen con una calidad en el micrófono brutal. Ok, yo sé que muchos se están preguntando, Ale, ¿ese micrófono solo es para tú estar en Discord, para tú hablar por teléfono, para tú hablar con tus amigos? Sí, yo sé que este micrófono no es para tú usarlo de manera profesional, pero hubiese sido un plus de que el micrófono sea mejor. No es que el micrófono es malo, pero dado a que en el mercado hay otros micrófonos con mejor calidad, pues lamentablemente en este canal yo digo las cosas como son. La configuración es muy sencilla. Aquí tenemos un botón. Fíjate, si lo silencio, y ahí no me estaban escuchando nada. No sé si se dieron cuenta que esta parte de aquí se ilumina en color rojo. En esta parte quiero hablarte de Sound ID. Esta parte lo vamos a dejar para otro video porque viene con esta certificación, y aquí lo que hace esta tecnología es que tú puedes personalizar el audio como mejor a ti te guste. Es decir, si en un juego a ti te gusta que resalte más la voz de tus compañeros, pues aquí tú puedes hacerlo. Si tú quieres, por ejemplo, de manera personal, que tú lo que quieres es que los pasos de los enemigos se escuchen más, pues aquí con esta tecnología tú puedes hacerlo, tú puedes configurarlo. Tú aquí a través de la aplicación, pues tú vienes aquí a personalización de Sound ID y tú aquí puedes crear un perfil y puedes crear el sonido como mejor a ti te convenga. Ya esta parte lo voy a dejar
para otro video, y yo creo que si te pillas estos cascos, pues ya tú tienes que sentarte tranquilo a tú sacar la mejor configuración de sonido en este apartado. Aquí tú vas a ajustar el volumen, vas a poder configurar los sonidos como tú quieras. También quiero decirte que en cuanto a la iluminación y los colores en RGB, solo se iluminan toda esta orilla de aquí, que es minimalista y se ve bien. Yo soy un usuario que a mí me gustan mucho los colores en RGB, y si tú, por ejemplo, a ti no te gusta el color en RGB, pues no te preocupes, porque a través de la aplicación tú puedes borrarlo, puedes apagarlo sin problema, y lo hace muy bien. A mí me gustó de que lo hayan puesto así súper minimalista, que solamente es esta rayita que tú ves acá, y lógicamente a través de esta poderosa herramienta de Corsair, pues ahí tú vas a poder elegir el color. Lo conecté a la PlayStation 5 para ver qué tan buena es la experiencia de audio. Y la verdad es que en la Play o en otras consolas, pues la experiencia de audio es un sonido estéreo. Ahí Sony te da la opción de tú poder activar el sonido espacial. Y de hecho yo lo activé en este casco en la PlayStation 5. Y se consigue una experiencia, se oye bien, pero no se comparan con la PC. En la PC aquí el sonido es brutal, y es lo que yo adoro de unos cascos gaming, de yo poder tener ese sonido espacial y ese sonido envolvente que me retumbe los oídos, y que cada efecto en un videojuego se escuche, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra cosa que quiero decirte es que cuando hice la conexión Bluetooth, lo conecté con mi teléfono y el sonido me dejó impresionado, porque suenan durísimos, se escuchan bien y con una calidad muy buena, no se gastan, porque hay cascos que cuando tú los subes a tope, tú sientes como que el audio se distorsiona. En este caso yo lo subí a tope, que escuchando música, viendo películas, escuchando podcasts, y la verdad es que lo hace buenísimo. Empezamos con la prueba de juego. Estoy con Division, y recuerda que una vez que tú compras la licencia de, vamos a decir, la licencia de Dolby Atmos de Windows, pues tú tienes que venir aquí a las configuraciones de sonido. Esto es para los que no lo sepan, y aquí en sonido espacial, pues tú seleccionas, ¿verdad?, Dolby Atmos para Headphone, para cascos, y hay más certificaciones, pero la ideal es esta. Esto es lo primero que tienes que hacer. Si tú sientes, por ejemplo, como en mi caso, que yo sentía como que no se estaba escuchando bien el juego, pues tú tienes que abrir la aplicación de, ¿verdad?, la aplicación de Windows de Dolby Atmos, y tú vienes a configuración, y aquí en configuración tú puedes ajustar la mejor experiencia. De hecho, cuando yo uso esta, la que es predeterminada para el juego, pues no me suena bien. Yo tuve que venir y ajustar, activar esta parte donde dice niveles de volumen, y tuve que hacer este pequeño ajuste para yo poder sentir la experiencia de sonido envolvente y el audio espacial. También en películas, también noté que la experiencia era mejor. No sé por qué, como que en juego el audio se escucha bajo, no se escucha como a mí me gusta, que las explosiones retumban, que los efectos de los enemigos se escuchan por todos lados. No sé, decidí mostrar esto en este revisado. Esto es por si en caso de que tú te pilles estos cascos y a ti te pase lo mismo. Yo lo voy a dejar aquí, que fue la opción que yo mejor usé. Recomiendo que seleccione película y que tú ajustes aquí de manera personal como a ti te gusta. Aquí tengo un juego que es bien chulo, que me gusta porque tiene muchísimos efectos por todas partes. Bueno, fíjate, todas estas explosiones, todos estos tiros que se escuchan por aquí atrás, el combate allá, todo se escucha con este sonido de audio espacial, y lo hace muy bien. Me hubiese gustado de que el micrófono hubiese sido un poquito mejor, pero hace el trabajo. No es que el audio del micrófono es malo, se escucha bien. Y si tú haces la combinación de la cancelación de ruido versus la calidad del micrófono más el sonido espacial, pues tú vas a amar estos cascos, chicos. Y a mí, de manera personal, me gusta, no son incómodos, a pesar de que lo siento un poquito pesado. ¡Uy! ¡Me tumbaron! ¡Oh, que están saliendo por aquí! Espérate. Espérate, déjame meterme una vida.
Mira, está saliendo aquí todito, mira. Por poco me mataron ahí. Pero no pasa nada. Déjame matar a este. Tanto el sonido a través de la conexión Bluetooth como el sonido con el dongle 2.4. Y si tú no has probado unos cascos que tú puedas escuchar dos audios de manera simultánea, pues yo creo que este es el momento, porque y ya es la norma en los cascos de alta gama que están saliendo en estos últimos años, que vienen ya con este tipo de tecnología, a lo cual tú puedes disfrutar los audios de manera simultánea y con cualquiera que tú lo hagas te va a ir bien. Y a mí esa tecnología me ha dejado enamorado, porque a veces yo estoy en una llamada y al mismo tiempo sigo jugando y no tengo que estar parándome para poner el teléfono en altavoz. Es decir, que eso es un plus y es algo que marca la diferencia muchísimo en un tipo de casco como este. Recuerda que esto vienen con una autonomía de batería de 60 horas. La batería es buenísima. Yo lo cargué al 100% y he estado 5 días dándole pilla con jornadas de juego de unas 2 horas, 3 horas al día, y todavía no me he visto en la necesidad de tener que volver a recargarlo. Y también, como siempre digo cuando hago mis revisados, el tema de la batería va a depender siempre del tipo de usuario que tú seas, las horas que tú dures jugando, si mantienes el RGB encendido, si activa la cancelación de ruido todo el tiempo. Es decir que la autonomía de batería depende muchísimo del tipo de usuario que tú seas, pero yo en 5 días todavía no me he visto en la necesidad de tener que volver a cargar la batería. Y voy a cerrar con el tema de la experiencia en cuanto a la cancelación activa de ruido, y es que hizo un gran trabajo. Mira, a pesar de que estas almohadillas son como de tela, yo pensaba como que la experiencia no iba a ser tan buena. Y debo decirte de que sí es buena. Y recuerda que la cancelación de ruido, para tú activarla y desactivarla, presionas el botón por 2 segundos. No es un toque, sino tú presionas por 2 segundos y suelta. Ahí se activa la cancelación de ruido. Presionas 2 segundos y suelta. Se activa el sonido ambiente. Es decir, que si tú no te sientes cómodo con la cancelación de ruido, pues activas el sonido ambiente y lo hace de una manera brutal. Me encanta. Cuando yo estoy jugando y no quiero que nadie me esté jodiendo, yo quiero estar concentrado en el videojuego, pues yo activo la cancelación de ruido y tienen que toparme. Si alguien me está llamando aquí, mis hijos, por ejemplo, me están diciendo, papi, esto que lo otro, pues tienen que venir a hacerme así porque no escucho nada. Ahora mismo están costando por encima de unos $300. Yo diría de que el precio se ajusta a las prestaciones que tiene. Creo que por primera vez voy a decir esto. Creo que los 300 y pico de dólares pues sí lo vale, lo cuesta. Porque estamos delante de un producto de excelente calidad. Ustedes vieron todas las pruebas que yo hice. Hay cosas que deben mejorar. El micrófono me hubiese gustado que fuera mejor. Pero la calidad en los materiales de construcciones están bien. El diseño está bien, me gusta. Materiales de construcción muy bueno. Me gustó también este concepto de que hayan decidido cambiar las almohadillas, porque los Corsair Virtuosos XT o los RGB, lo de antes, pues las almohadillas yo las cambié muchísimas veces porque terminaban arruinándose con el sudor. Pues con esto, pues estas almohadillas van a durar mucho. No es que son perfectas, pero te van a durar mucho y cambiarlas es muy fácil. Simplemente le haces así y se cambian. El micrófono, como dije hace un rato, me hubiese gustado que fuera retráctil, pero es un micrófono así, ¿no? Extraíble, que si tú no quieres usarlo o tú tienes otro micrófono mejor para transmitir tus partidas, pues tú usas el otro micrófono y no pasa nada. En cuanto al sonido espacial, pues si tú aplicas eso que acabo de mostrarte, pues vas a tener la mejor experiencia. Suenan muy bien, cumplen lo que prometen, y también esta tecnología de Sound ID, si tú no estás conforme con el sonido espacial que te brinda Windows, pues tú lo desactivas y puedes ecualizar estos cascos como a ti te dé la gana, y suenan alto. Al principio, cuando yo usé el audio preestablecido de Dolby Atmos, pues ahí me quedé un poquito renuente porque no estaban sonando bien, estaban sonando un poco bajo. Yo decía, ven acá, pero no están sonando
con todos los efectos y con el volumen que a mí me gusta. Por eso decidí meterme en las configuraciones y sacarle el mejor provecho. Es decir, que si tú quieres tener la mejor experiencia, pues lamentablemente vas a tener que configurarlo a tu gusto, a tu antojo, porque vas a poder aumentar los bajos, los graves, los agudos y la nitidez en sí eh, ¿verdad? De estos cascos. Así que, no sé, cuéntame aquí en los comentarios qué te parecieron. ¿Pagarías tú más de $300 por este producto? Si eres nuevo, no olvides suscribirte al canal para que sigas viendo videos como este. Muchas gracias y te veo en el próximo revisado. Bye bye, hasta la próxima.